Un gusto poder volver a verles. El jueves pasado estábamos paseando un poco con mi esposa y nos corrió el agua, así que nos volvimos. Bueno, ya estuvimos terminando con el libro de Juan y algunas palabras del Señor han quedado marcadas en todo este libro tan maravilloso. Y el capítulo 17, que era la oración del Señor por los suyos y por todos nosotros, decía: ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y habla una y otra vez por los que están en el mundo. Y dice: no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Y hermanos, la realidad es que estamos en el mundo. Estamos esperando que el Señor venga. No somos parte del sistema mundo, pero vivimos en este mundo. Y yo creo que no es bueno estar ajenos, no nos podemos abstraer de la realidad que nos rodea. De hecho, el Señor Jesús no lo hizo. En alguna ocasión veía las multitudes. Dice que los veía como ovejas que no tenían pastor. El Señor siempre tuvo una mirada hacia afuera. El texto dice: de tal manera amó Dios al mundo. Obviamente que ama a la iglesia. El Señor ama a la iglesia, pero el Señor ama al mundo. A los que no le aman, como alguna vez muchos de nosotros le hemos dado la espalda, y Dios nos amó siempre. Y esto me llevaba a pensar en algunas cosas que estábamos viendo por televisión en estos días. Se habla mucho del COVID, pero no es el único problema que tenemos, por lo menos en Argentina. En estos días, en estas horas, se está resolviendo si se ha de pagar la deuda que se ha contraído con organismos internacionales. Son sumas exorbitantes de dinero que el país hoy no dispone. Entonces están viendo si se va a cumplir con la obligación, si no se va a cumplir. Esto puede perjudicar más o menos la situación económica, que ya está complicada. La situación económica de Argentina está complicada hace muchísimos años. Los más jovencitos tal vez les sea una novedad. Aquellos que ya tenemos algunos años vemos que esta situación viene declinando cada vez más. Aquellos que conocen la Villa 31, que llega hasta la puerta de la estación de Retiro, cuando el micro sale tiene que doblar, ya llegó hasta ahí. Bueno, los primeros asentamientos fueron a mitad del siglo pasado, 1950, 45. Empezaron allí primeros asentamientos y hoy se transformó en algo, bueno, enorme. Creció el número de villas de emergencia, como se les llamó alguna vez, o villas miserias, respectivamente. ¿Qué son? Bueno, son esos asentamientos, algunos muy precarios. Hay una que se llama Villa Cartón, y realmente está hecho eso con algunos cartones, algunas maderas, algunos plásticos. El índice de pobreza, al menos que arroja el INDEC, que es el organismo que hace distintas mediciones, nos habla de un 40% de la población. Y unos 50 millones aproximadamente que somos, hay unos 20 millones, según esta estadística, que están en el nivel de pobreza y debajo del nivel de pobreza. Lo cual trae acarreado con eso un montón de problemas que tienen que ver con el desarrollo de las personas, con la educación, con la alimentación, con sus estudios. Un montón de problemas trae cada punto de pobreza. Ver esto y mirar para otro lado se hace un poco difícil. Algunos dirán: no podemos los cristianos salvar esta situación. Ojalá pudiésemos hacerlo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Dice la palabra de Dios que oremos por las autoridades que nos gobiernan, sean las que nos simpatizan o no nos simpatizan. Esto es un mandamiento que está escrito hace 2000 años. Los cristianos oramos por las autoridades que están en eminencia. Quiera Dios darles el temor de Dios. Argentina viene en esta situación desde hace muchísimos años. Y cuando yo escuchaba esto, me acordaba del relato que vamos a leer hoy en Primera Reyes 17. Argentina se le llamó, por la mitad del siglo pasado, el granero del mundo. Un país con los 4 climas muy bien marcados, con una geografía maravillosa, con río, con mar. Bueno, todo el mundo entero habla de lo que es el Cono Sur y las posibilidades a mitad del siglo pasado de haber sido una potencia mundial. Es un proyecto que naufragó, pero el país tiene todo lo necesario para hacerlo. Entre otras cosas, está vacío el país. 50 millones acá, en un país que Italia es 10 veces más chico que este país. El país está vacío. Cuando íbamos por la ruta con mi esposa en estos días, son kilómetros y kilómetros de vacío.
Y quien viaja al sur, las rutas son más largas, está la ruta del desierto, son cientos de kilómetros y miles, el país está vacío. Yo pensaba cómo puede ser que un país con esta característica y las capacidades que realmente tienen los argentinos, ¿no? Que tenemos, yo soy argentino también, pero me refiero a toda esta mezcla de razas y demás y cultura, nos ha dado mentes brillantes y tantas cosas más que tienen que ver con lo material. ¿Cómo puede ser que estemos, hermanos, en esta situación? Entonces recordaba este periodo en el pueblo de Israel, que es Primera Reyes 17, lo vamos buscando, que relata que este país que fue Israel, Dios lo diseñó para ser su pueblo. Y Dios pensó en su pueblo como cabeza y no como cola. Cuando Dios formó el pueblo, le dijo, yo te voy a poner por cabeza, no por cola. Vos vas a prestar y vos no vas a pedir prestado. Deuteronomio capítulo 28. Obviamente, si obedeces mis preceptos, esa prosperidad de Israel tenía cierto condicionamiento. Tenían que hacer aquellas cosas que Dios decía. Léanlo en casa, Proverbios 28, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. En 1 Reyes 17 vamos a encontrar un país empobrecido más allá del 40%, al punto tal que ya no había que comer porque había una sequía que duró 3 años. En una cultura agrícola-ganadera, 3 años de sequía es el desastre. Es el desastre económico, no había industrias en esa época, todo se dependía del campo. ¿Y cómo puede ser entonces que este diseño de Dios, que está para ser cabeza, hoy es cola, y está en semejante pobreza? ¿Cómo puede ser que el granero del mundo hoy está inundado en muchas partes? Cuando alguien viaja a San Luis o a Mendoza, si va por la Ruta 7, se va a tener que desviar en un momento, porque hay una laguna que se llama La Picasa, que sigue creciendo, es un espejo de agua que crece, crece y crece, crece sin parar, y hermosas tierras fértiles del país están bajo agua hace muchísimos años. El dinero de las obras hidráulicas para sacar esa agua, se desvió 2 y 3 veces. Entonces, ¿cómo puede ser que tanto Argentina con este potencial e Israel en este tiempo de Primera Reyes 17, con este Dios de victoria, con este Dios poderoso, con este Dios que dice, mío es el oro y mío es la plata, hoy está atravesando semejante hambruna? Bueno, hermano, la única respuesta que hay para esto es el pecado de las naciones. Proverbios dice, la justicia engrandece la nación, la que sea. La justicia engrandece la nación. Y el pecado es afrenta de las naciones. No hay otra respuesta. No hay otra respuesta. Tanto Israel en su momento, que era la tierra que fluye leche y miel, esa es la descripción que Dios da. Nosotros el granero del mundo. Ellos, ¿qué tierra eligió Dios? Una tierra que fluye leche y miel. Cuando a veces vemos algunas imágenes de lo que es Irak, algunos países de allá, Irán, es un yermo. Ahí no crece nada, es un yermo. Depende muchos del petróleo que hay bajo el suelo, pero no hay otras posibilidades. Bueno, ¿cómo puede ser que la tierra que fluye leche y miel hoy está reseca, árida? Bueno, hermano, esto tiene que ver con el pecado de los habitantes. El problema está en nosotros. Algunos dirán, pero yo no le hice mal a nadie, ¿no? Estará pensando acá, la culpa la tienen los políticos. Los políticos son un emergente social. ¿Qué significa? Nacen de las entrañas de nuestra sociedad. No los traemos de Japón a quien nos gobierna. El presidente sí o sí tiene que ser argentino. Y los cargos más altos normalmente están con argentinos nativos. Entonces uno dice, bueno, lo que son los políticos. Bien, hermano, el problema está en el corazón del ser humano. Es el político, la corrupción está instalada en todas partes, en la política y en todos los estamentos sociales. Aún el barrendero vende sus bolsas de basura, cada uno tiene su negocio, la codicia concentra la riqueza en un punto que deja sin frazada al 40%.
Y eso es la codicia. La codicia está en todas partes del mundo. El problema es el nivel al que se ha llegado. Yo quiero hacer 2 lecturas con ustedes para que las registren. Son de la palabra de Dios. Habla de esto. Isaías capítulo 1, verso 23. Porque solamente, como dijo un poeta contemporáneo, la incompetencia y la soberbia se ha consolidado como está consolidada de la raza humana. La incompetencia y la soberbia. No puede haber un país como este en esta situación ni a propósito. Hay que ser realmente incompetente, soberbio. Capítulo 1, versículo 23. Dice Dios de su tierra que fluye leche y miel. Tus príncipes, prevaricadores, compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Isaías capítulo 59, verso 14. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, la justicia. Este es el problema. Es el problema acá y es el problema en todas partes, es la corrupción. ¿Cuál es el problema en la Argentina? El nivel de corrupción tan alto, tan alto. Es asombroso, pero no hay otro motivo que este. Por eso que cuando vamos al libro de Reyes, que vamos a leer hoy, Primera Reyes 17, vamos a ver acá algunas enseñanzas para nosotros, porque si bien no somos del mundo, como dijo el Señor, qué ejemplo tan grande, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo, como yo no soy del mundo. Bueno, Dios quiera que así sea, ¿no? Que no pertenezcamos a este sistema tan corrupto donde la palabra honor desapareció, naufragó hace un montón de tiempo. La lealtad, la palabra. Yo pertenezco a una generación que daba la palabra. Mi padre empeñaba su palabra y en esa época se hacían transacciones importantes con la palabra. Te doy mi palabra. Y eso valía mucho más que un documento. Esas cosas naufragaron junto con el respeto, junto con todo lo demás. Vivimos inmersos en esto. Y, hermano, no podemos nosotros mirar para otro lado. ¿Nos afecta la situación económica? Nos afecta, es verdad. Pero vamos a leer hoy de qué manera. Y vamos a tener claro bien cuál es el problema de nuestro país y del mundo, en gran manera. Es este. El problema de la hambruna es mundial, hermano. Hay cantidad de refugiados en el mundo. Crece el nivel de pobreza enormemente. La riqueza está concentrada en unas pocas familias, unos pocos grupos que tienen el manejo económico del mundo. La mayor parte del mundo está en pobreza. ¿Cuál es la razón? Esta. La justicia tropezó en la plaza, el derecho no pudo venir, se cortó. La codicia lo destruye todo. Primera Reyes 17, verso 1. Entonces Elías, el profeta Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo al rey Acab, uno de los peores reyes que tuvo el pueblo de Israel, llenó de ídolos el pueblo de Israel. Los ídolos siempre traen pobreza. Todas las naciones que se han volcado a la idolatría, todas son pobres. Uno de los países más pobres del mundo es Haití, pero no hay país tan idólatra y donde se practique el ocultismo y la brujería tanto como en Haití. Es el país más pobre del mundo. Este rey era uno de los peores reyes que tuvo el pueblo de Israel, y a causa de la maldad del rey, que diría del político, y del pueblo, Dios trajo esta sequía.
3 años sin llover, en el campo. Desastre total, ¿no? Estábamos esperando el agua en estos días. Me decía Walter, si no llueve se pierde la cosecha. Había una sequía terrible. 3 años sin llover, una gota. Y le dijo, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, le dijo Dios al profeta, ¿no? Después de que le hizo esta declaración al político de turno, al presidente, al rey, que era un impío y el pueblo también, Dios le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. El gran profeta de Dios, que era Elías, que cuando lo despidió su siervo Eliseo, que lo vio subir en carros de fuego, dijo, Padre mío, fuiste para Israel como un poderoso ejército. Elías, el hombre de Dios, valía por miles. Por la palabra de Elías, que fue de parte de Dios, se cerraron los cielos y se volvieron a abrir cuando Dios le dio la indicación y Elías oró y volvió a llover. Elías es el hombre que sobre el monte Carmelo con 800 falsos profetas los desafió para que el pueblo viese quién era Dios y quién era Baal. Y le dijo, como son muchos, empiecen ustedes. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios, ese es Elías. Una autoridad espiritual. Después de este tiempo le dijo, díganle a Acab, aquí está Elías. Mamita, aquí está Elías, el siervo de Dios, que de parte de Dios cerró la canilla y la abrió 3 años después. Ese es Elías. Sin embargo, Elías está sufriendo también las consecuencias de la gran hambruna y de la gran pobreza que la tierra que fluye leche y miel está atravesando. Por lo tanto, andate al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Quédate ahí, le dijo Dios. Entonces venían los cuervos y le traían pan y carne en la mañana y le traían pan y carne a la tarde. Los cuervos son carnívoros. Es un milagro que un cuervo tenga carne en la boca y se la traiga ya a un ser humano y que no se lo coma. Esto es todo un milagro. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque aún los siervos de Dios y el pueblo de Dios sufrimos los avatares económicos de este país en el que vivimos. Con un 40%, que puede llegar a un 50%, hay que ver si es verdad que es 40 o es más, y hay mucho por hablar, pero bueno, esto no es un resumen político, pero los cristianos somos provistos por el Señor. Obviamente que la situación nos puede afectar, hay que achicar gastos a veces, algunas cosas, hay que amoldarse, pero para el profeta de Dios y más tarde para el pueblo de Dios había pan y carne. ¿Cómo? Milagrosamente. A través de cuervos. Por eso que, hermanos, si mirás los noticieros y ves este pequeño análisis que hacíamos, que no tiene sentido hacerlo más largo porque ya lo conoces, y te atemorizás, no tengas temor, porque es posible que tengas que hacer algunos recortes en tu economía. Pablo decía, sé tener abundancia y sé tener escasez. Hoy leí uno de los tantos cartelitos que mandan por WhatsApp, ¿no? Y dice, miren que el que dijo, todos los reinos de este mundo te daré si postrado me adorares, no fue Jesús. A los que predican la teología de la prosperidad, que el cristiano siempre tiene que estar bien de plata y tiene que ser rico. Esas palabras las dijo el diablo al Señor. ¿Puede un cristiano tener escasez? Sí. Pablo dice, en todo y por todo estoy enseñado, tanto para la abundancia como para la escasez. Podemos atravesar situaciones, Elías la está atravesando. Está en un arroyo tomando agua del arroyo, el gran siervo de Dios, y esperando los cuervos. Posiblemente estés pasando alguna penuria. Yo en mi vida tuve 2 despidos, que fueron despidos masivos de empresas, 2 veces.
y he pasado distintos momentos junto con mi familia, pero siempre, siempre, siempre estuvo la mano de Dios presente de una forma o de otra forma, proveyendo nuestra necesidad y la de nuestros hijos. El rey David dijo: joven fui y envejecí, no he visto justo desamparado, ni sus hijos pidiendo pan. Entonces, ¿nos afecta la situación? Posiblemente haya que achicar, haya que hacer algunos caminos. Con Laura, cuando recién nos casamos, vivíamos acá en Urquiza, del otro lado, Mendoza y Barzana. Y bueno, uno de esos despidos nos había afectado. Yo había perdido mi trabajo. Y Laura conservaba el suyo, todavía no habían nacido los hijos, pero había que pagar alquiler. Por lo tanto, a Pueyrredón había que ir caminando, porque no había plata para el boleto de colectivo, y volvíamos caminando. Éramos jóvenes, no teníamos los hijos, no había ningún tipo de problema. Y no hay ningún problema en caminar. Acá no está establecido que todos tengamos autos, una cantidad de cosas que son mandatos sociales, que hay que sí hay que tener, si no, no se puede vivir. No. Así que hemos pasado distintas situaciones, ustedes tendrán en mente tales y cuales que han pasado también, pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que la mano de Dios siempre ha estado allí, en tiempo y forma, como se dice, y que nosotros somos testigos, y que un gran siervo de Dios como Elías pasa esta situación. Todo bien, ¿qué es lo que dice después? Verso 7. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Encima que está tomando agua del arroyo, ya empieza a venir con barro, porque no llueve. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Tomamos dimensión de la situación, ¿no? Una hambruna extrema. Voy a buscar unos palitos, tengo un poquito de aceite, vamos a hacer un pan, lo vamos a comer y lo vamos a dejar morir, el último que hay. A esta mujer lo manda Dios al profeta. Le dijo el profeta Elías, verso 13, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, y ella y su casa, muchos días. El profeta fue alimentado primero de una manera milagrosa por cuervos. Cuando se seca el arroyo, le dice: andá a Sarepta de Sidón, allí hay una mujer viuda. Era una viuda acaudalada. No, era una viuda que estaba ya por debajo de la línea de pobreza y de la indigencia, porque hoy hay 2 líneas más para abajo, ¿no? Está juntando una leña para hacer una tortita, comerle y dejarse morir. Ante esto le dice el profeta de Dios: hacé como has dicho, pero haceme a mí primero. Porque está escrito que no va a faltar la harina ni el aceite hasta que Dios haga llover. Ahora, hermano, vamos a ponernos en situación, ¿no? Porque esto uno lo lee acá y le dijo, así. Vamos en situación. Te hablo de los últimos 100 pesos o 50 pesos. Hemos escuchado historias de todos los colores en Pan de Vida, de todos los colores. Uno dice, pero ¿cómo no tiene 100 pesos? No tiene 100 pesos. Darse vuelta al bolsillo, nada por aquí, nada por allá, como dijo el mago, ¿no? Y criaturas para comer.
y te queda ese poquito para tu familia. Y viene el siervo de Dios y te dice, sí, pero dame a mí primero. Mira, hermano, dar de por sí a los seres humanos nos cuesta. Dar cuando hay poco, cuando hay nada, nos cuesta muchísimo más. Y en el pueblo de Dios es que vamos aprendiendo la bendición de dar. Nacemos con el puño cerrado y esto es todo un ejercicio. La situación hoy es mala, Posiblemente estás haciendo piruetas para llegar a fin de mes, posiblemente. Yo las he hecho en más de una ocasión. Nunca faltó. Es parte del plan de Dios. Dios lo permite. Pero haceme a mí primero, dijo. ¿Qué te quiero decir con esto? No hagamos de la ofrenda la variable de ajuste. ¿Qué es la variable de ajuste? Hoy se habla de hacer ajuste. Hay que hacer más ajuste. Los fondos internacionales dicen, Argentina tiene que hacer más ajuste. Bueno, ya nuestros jubilados ganan 30.000 pesos, que es la mínima. Ya los ajustamos del todo. No, lo que hay que ajustar es el Estado. Es un macroestado y el gasto importante está ahí. El Congreso tiene 3.600 empleados. El Congreso solamente, 3.600 empleados. No hay un peor cliente que el Estado. Si esto vale 5, para el Estado compra 25, porque hay cerca de 3 o 4 intermediarios que se van a quedar con 20. El problema de Argentina está en toda esa mega corrupción, no en ajustarle 3.000 pesos más al jubilado o darle 5.000 pesos a una señora que tiene 3 chicos. Ese no es el problema argentino. El problema argentino es mucho más grande. Tiene que ver con la codicia, con una corrupción que ya roza la insensatez y la estupidez humana. Dice Dios en el capítulo 5 de Isaías, ay de los que juntan casa a casa. ¿Van a vivir ustedes solos sobre la tierra? ¿Cómo puede ser tan estúpido? Juntar. Como hizo el rey Midas, que pidió que todo lo que tocaba se transforme en oro. Finalmente su comida se transformó en oro y se murió de hambre. Pero esto es lo que ocurre en los países. A veces, hermano, cuando la situación es escasa, tenemos miedo que no nos alcance. Entonces, ¿qué hacemos? Y a veces hacemos de la variable de ajuste con la ofrenda. Estaba mencionando el otro día en la iglesia, nuestras iglesias, la de los hermanos, no queremos hablar mucho de dinero para que no nos confundan con nadie, no sé si soy claro, ¿no? Tampoco hablamos mucho de milagro porque no queremos que nos confundan con nadie. Pero el poder no es de ninguna denominación, la sanidad no es de ninguna denominación y el dinero es un tema más dentro de los muchos temas de la iglesia. No los queremos hablar para que no nos confundan con gente que cuando uno dice buen día ya le dan el sobre para que ofrende, al segundo coro le dan otro sobre y por el medio le dan otro sobre y cuando se va le dan otro sobre. Y ya finalmente le sacan todo lo que tienen. Son mercaderes de la fe, son delincuentes. Dice Pedro, harán mercadería de vosotros. Ese tiempo ya llegó. Son delincuentes que usan la Biblia para robarle a la gente. A veces cuando predico en algún lado y alguna persona se acerca y conversamos, le digo, ¿usted dónde? No soy de acá, soy de tal o cual lugar. Bueno, búsquese una iglesia cerca de su casa. Si hablan mucho de plata, váyase pronto, posiblemente son delincuentes. Pero lo cierto es que a veces nosotros no lo mencionamos para nada. Que hace muchos años en una conferencia lo escuchaba a don José Bongarrá, un hombre que yo creo que tenía un don de fe. Dentro de los dones creo que tenía un don de fe. ¿Saben qué dijo? La obra se hace con plata. La obra se hace con plata. El otro día mencionaba el tema en la iglesia también. Y como hoy el tema era libre, quería seguir con esto. Dios lo ha puesto en el corazón. Dice el apóstol Pablo de Filipenses, no es que busque dádivas. No es que busque dádivas. Che, ahora nos van a sacar la plata. No. Dios no tiene problema de dinero. La iglesia, gracias a Dios, tampoco tiene problema de dinero. Hay algunos pastores que tienen problema de caja. Eso es otro tema. A lo mejor no son pastores, son delincuentes. Mercaderes de la fe. Dios no tiene problema de plata. Dice el Salmo 55, si tuviese hambre no te lo pediría a ti. No, ya está. Es un privilegio y es una bendición para nuestra vida. No es que busque dádivas, dice Pablo, busco un fruto que abunde en vuestra cuenta. El ofrendar mal es una discapacidad espiritual.
La ofrenda es un tema espiritual, más que monetario. Dice ahí Pablo en Filipenses, lo he recibido todo, olor fragante, sacrificio acepto delante de Dios. Eso es la ofrenda. Pero tengo poco, pero esta mujer tiene menos. Tiene un poquito de harina, un poquito de aceite, 2 palitos en la mano para hacer fuego. ¿Es la única? No, hay una mujer viuda que conoció al Señor Jesucristo, que cuando todos echaban mucho de lo que le sobraba, ella puso 2 monedas de las que a veces nosotros ya no la queremos ni devuelto porque rompen los bolsillos. Hoy la moneda argentina, la moneda así no tiene valor. Esta mujer puso 2 moneditas y el Señor tomó esa ofrenda y la tomó como ejemplo, porque dijo, muchos pusieron de lo que sobraba, pero ella lo puso todo. Todo. Cuando yo era joven, los viejos, que ya muchos están con Cristo, nos daban consejos de esto, ¿no? Dice, tenés que ofrendar hasta que te duela. La ofrenda que hacemos al Señor tiene que tener sentido en nuestra vida. Yo de esto hablo más o menos cada 4 meses en la iglesia, o cada 6. Todos necesitamos gastar un tironcito de oreja porque nos dormimos con este tema o con algún otro tema. Y le digo a los hermanos, si te sobran $10.000, por favor, no lo pongas en la bolsa de la ofrenda. Si te sobran $100.000, tampoco lo pongas en la bolsa de la ofrenda, porque Dios no precisa plata, la iglesia tampoco, y el rey David dijo, no daré al Señor sacrificio que no me cueste nada. Tiene que tener un significado en mi economía lo que estoy poniendo. Se tiene que sentir. Si no es dar de lo que sobra. Por eso el Nuevo Testamento no habla de diezmo, uno lo usa a veces para orientarse. Pero dice, cada uno dé como se propuso en su corazón. Lo he dicho acá ya en otras ocasiones. Hay momentos en la vida en que dar el diezmo es un trámite. Si vos tenés la bendición de tener un sueldo de $200.000, apartar 20 como pagar la luz, poner 20 en un sol, ya está. Ahora, si uno está ganando $40.000 o $30.000, poner 3.000 se hace muy difícil. Y no hay un problema de cantidad de ceros a la derecha. Es un tema de significado. 2 monedas, 2 blancas, ¿cuánto podían sumar en la economía de Israel? Absolutamente nada. Los sacerdotes la gastaban y, otra fuente de corrupción. Pero para Dios fue muy importante. ¿Por qué? Porque tenía mucho significado, como el perfume que se derramó en la cabeza del Señor y los pies. Sí, costaba el sueldo de un año. Tenía mucho significado. Y los bendecidos somos nosotros. Pero también están los macedonios, que le piden al apóstol Pablo participar de una ofrenda que se iba a hacer para los pobres de Jerusalén. Porque el cristianismo llenó de pobres Jerusalén, porque en la medida que recibían al Señor como Mesías, los expulsaban de la familia. Pasaban a no tener trabajo y a ser marginados sociales. Entonces las iglesias gentiles estaban armando una colecta, una ofrenda, que dijo Pablo, si fuera necesario, iré yo también, para asistir a los hermanos en Jerusalén. Y dice que los macedonios le pidieron poder participar de este privilegio. Y dice que dieron más allá de su fuerza. ¿De dónde? De su profunda pobreza. Por eso que la pobreza o la escasez nunca es un motivo para no ofrendar. Es bendición. Dice el apóstol Pablo, la administración de este servicio no solo suple lo que a los santos falta, sino que abunda en muchas alabanzas y riquezas y gracias a Dios. Es muy importante. Y esta mujer, en un momento, hizo como el profeta le dijo. Yo cuando era niño, iba a la escuela, los padres, las madres, nos ponían el sándwich en la valija, una valija con la cual luchábamos, ¿no? La lucha greco-romana a los valijazos, y el sándwich estaba ahí en el bolsillo afuera. Ustedes no lo conocieron, unos portafolios de cuero, ¿no? Lo que tenemos unos años así. Y bueno, ahí estaba el sándwich, y el sándwich era para el recreo. Entonces, si alguno te pedía un pedazo de sándwich, si llegaba cuando empezaba, bien. El último pedazo de sándwich no se lo das ni a tu hermano. Es así. Por eso que cada uno dé como se propuso en su corazón.
Vos sabrás. Es el 10, es el 2, es el 30 y hermanos de mucho dinero llegaron a poner el 90% y quedarse con el 10% y vivían muy cómodamente también porque el dinero es de Dios. Pero cuando hay poco, como en este caso, qué difícil que es. Y la tentación a veces, ¿cuál es? Que la ofrenda sea la variable de ajuste. Es como comerse la semilla en el campo, es una locura. Pero esta mujer sí lo hizo. Le hizo primero al profeta. Y dice el verso 16 para terminar. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Milagro. Había un poquito de harina en la vasija, aceite, y resulta que salía, nunca se terminaba. Eso es algo solamente que Dios puede hacer, como la multiplicación de los panes y los peces. Los panes eran 5 panes y 2 peces. Sin embargo, comieron cerca de 10.000 personas. Por 3 años, ese poco de la vasija se fue renovando todo el tiempo. Ellos sacaban, siempre había. Y el aceite siempre estaba. ¿Qué es eso? Eso es un milagro. ¿Y qué pasa si en situación de estrechez yo hago para Dios primero? He propuesto en el corazón, solo o con mi esposa o como sea, apartar esto para el Señor. Y después vamos a ver. Por eso que no es bueno ofrendar a fin de mes. No te va a quedar nada por ofrendar si cobras mensualmente. Hacelo al principio de mes. Cuando recibís el dinero, decís, esto es lo que hemos apartado para el Señor. Esto es lo que significa el Señor para mí, de alguna manera. Esta es mi gratitud por el Señor. A lo mejor son 2 monedas, no sé. O son muchos billetes, no sé. Lo que sí sé que el milagro, hermano, se produjo. En la vida del profeta, los cuervos de mañana y de tarde, pan y carne. Y de esta mujer que era parte del pueblo, nunca faltó la harina, nunca faltó el aceite. Aquellos que llevamos unos cuantos años testificamos para la gracia de Dios, para la gloria de Dios, que Dios ha sido siempre fiel. Que nunca faltó sobre la mesa y lo necesario nunca faltó. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por eso, hermano mío, en este tiempo no tengas temor, dijo el profeta, no tengas temor. Que no me alcance, no tengas temor. Es que me estoy por casar, no tengas temor. Pero voy a tener un hijo, no tengas temor. Pero mira que estoy construyendo, no tengas temor. Da como te propusiste en tu corazón y Dios va a hacer el milagro. Hermano, la gracia de Dios no solamente nos salva del infierno. La gracia de Dios multiplica 5 por 5 y le da de resultado 2.450.000, porque es Dios. ¿Cómo se explica lo de la tinaja? A ver que vengan los científicos. Vamos a mirar. ¿De dónde sale la harina? ¿Y dónde sale el aceite? Del cielo. Hermanos míos, amados, posiblemente tengamos que enfrentar en Argentina tiempos un poco más difíciles. No sé si se va a pagar mañana o no. No tengas temor. No tengas temor. Recordá, 1 Reyes 17, léelo en tu casa. Orá, meditá. La ofrenda es el termómetro espiritual de la vida. A veces uno dice, bueno, tiene mucho, va a ofrendar mucho, tiene poco, va a ofrendar poco. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tiene que ver con la condición espiritual. Una persona espiritual puede que tenga escasez, va a apartar con mucho significado. Y si la persona no es espiritual, tenga mucho, tenga poco, no va a apartar. Hemos encontrado a veces los tesoreros en la bolsa de la ofrenda, hemos encontrado algún analgésico en la época que había boleto de colectivo, y alguna vez alguno perdió la llave y fue en la bolsa. ¿Por qué? Porque no está preparado, no preparó nada para el Señor. Cuando vio la bolsa, se metió la mano y puso cualquier cosa ahí adentro. Y no daré al Señor sacrificio que no me cueste nada. Busco dádiva, están pidiendo plata en la iglesia. No te confundas. Si lo entendiste así, entendiste mal. Busco un fruto que abunde en vuestra cuenta, que a vos te vaya bien. Que tu tinaja
siempre tenga lo suficiente. Que nunca falte el aceite y nunca falte la harina. Y así fue hasta el día que Dios hizo llover nuevamente por la mano de este gran siervo de Dios que fue Elías. Señor les bendiga mucho, nos dé un buen año. Oremos, hermanos, por nuestro país. Oremos por nuestro. Nosotros estamos cuidados por el Señor. Pero realmente ver a aquellos que no son del Señor no puede dejar de quebrantarnos el corazón. Yo miro poco noticiero, poquito para informarme. No se puede vivir dentro de un termo. No quiero escuchar mucho. Me hace mucho daño, no lo puedo cambiar. Pero oremos mucho por los demás. Nosotros estamos rodeados por el favor de Dios, pero las personas no. Y la pobreza trae las peores cosas. Las peores cosas. A veces se habla de los delitos de lesa humanidad. La pobreza que se generó por mano de ciertos y cantidad de políticos debiera ser juzgado como un delito de lesa humanidad. No solamente está desaparecida una persona que está muerta y no sabe dónde está enterrado. Hay generaciones desaparecidas. Hay chicos de 18 y 20 años que en José Cepaz y San Miguel dicen el colectivo rojo o el colectivo azul. ¿Lo sabías? Y la iglesia de los hermanos en Quilmes y en San Miguel alfabetiza con la Biblia. A chicos de 18 y 20 años en una discapacidad enorme que trae la pobreza que no saber leer ni escribir. Y con el pegamento se vuelan la cabeza y tienen armas y la cantidad de cosas que lo trae la pobreza. Oremos, hermanos, y oremos mucho por todos ellos. Señor les bendiga, no tengas temor. No importa lo que diga el noticiero, vos no tengas temor.